Este momento en que los mexicanos le dieron la batalla a los soldados más aguerridos del mundo de aquella época, que eran los soldados franceses. Ya habíamos los mexicanos pasado por momentos cruciales en defensa de la soberanía y la independencia de la nación. Antes de que se diera esa histórica batalla, donde las armas nacionales se cubrieron de gloria, ya México había padecido las amenazas, la invasión de las potencias extranjeras, y no debemos olvidarlo. Mucho nos ha costado a todos los mexicanos, sobre todo a los más humildes y a los más pobres, que son los que han dado la cara en primer lugar cuando hay que dar la batalla por México. Mucho nos ha costado a los mexicanos poder decir hoy que somos libres, independientes y soberanos. Que no se equivoque Trump. Que los mexicanos tenemos valor, fuerza, inteligencia, capacidad para defender la integridad nacional y los valores y la cultura suprema de los mexicanos. En 1836, deben ustedes recordar que apenas teníamos 15 años de haber logrado la independencia de México, que fue en 1821. En 1836, la perfidia, la maldad, la envidia se hizo presente por parte de las autoridades norteamericanas y del que era presidente en ese tiempo, James Polk. Bueno, ese fue hasta 1842, 43, en 1836 era Andrew Jackson. Y decidieron arrebatarnos Texas, que pertenecía a México. Ese rico territorio de Texas mañosamente fue robado a los mexicanos. Hay documentos históricos, señoras y señores, que comprueban que desde 1812 ya había la intención de robarnos Texas por parte de las autoridades norteamericanas, porque Texas y Coahuila formaban un solo departamento. Primero, mañosamente hicieron llegar a gente de fuera para que fuera poblando el territorio de Texas. Sam Houston, que le decían el Cuervo, fue de los que primero avanzaron para quitarnos el territorio tan rico que es el estado de Texas, y lograron que los colonos, con varios pretextos, declararan la independencia de Texas, pero todo auspiciado por las autoridades norteamericanas de aquella época. Que no se le olvida a Trump que nos robaron Texas, y después que se declaró independiente fue anexada a los Estados Unidos. Si no tiene memoria, se la vamos a recordar nosotros a Donald Trump, para que aprenda algo de historia de México y del mundo y de su país. Y después, en 1846, nos invadieron los ejércitos norteamericanos por el norte y por el sur, por el norte y por Veracruz. Avanzaron hacia la capital de la República, y en 1847, no debemos olvidarlo, compañeras y compañeros, nos robaron la mitad del territorio nacional. Ya no solo Texas, ahora se robaron la mitad. Éramos 4 millones de kilómetros cuadrados y nos dejaron nada más 2 millones.
Así de sinvergüenzas han sido las autoridades norteamericanas de aquella época. Y se lo quiero recordar en su cara a Donald Trump, para que aprenda algo de historia de México. La mitad del territorio, señoras y señores, se robaron las autoridades estadounidenses a México porque éramos débiles y se aprovecharon de nuestra debilidad. Es hora de dar la cara, es hora de decir la verdad, es hora de no tener miedo a nada y hablar con franqueza de lo que ha sucedido en nuestro país a través de su historia. Y todos debemos saber eso, porque la historia es curativa y fortalece el alma y el cuerpo. Y después de que nos robaron la mitad del territorio, en 1847 ya se habían robado Texas, se llevaron a Arizona, California, todo eso lo llevaron, con toda y gente que había ahí. Sinvergüenza, mañosos, aprovechándose de nuestra debilidad. Y después, nuestro país regresó otra vez el desgraciado de Antonio López de Santana, que estaba en Turbaco, Colombia. Allá estaba, sinvergüenza, cayeron. Traído por las fuerzas conservadoras de aquella época, el 20 de abril de 1853, llegó de nuevo López de Santana, el gran vendepatrias. Sinvergüenza, ha de estar en el infierno y en lo más profundo. Empezó a ejercer el poder en 1853 en forma déspota, como un tirano, a expulsar a los mexicanos, sacarlos del país, a imponer leyes injustas, a atropellar la dignidad nacional. Fue entonces cuando un grupo de patriotas encabezados por don Juan Álvarez, el inmortal guerrero de la independencia de México, don Juan Álvarez, acompañados de otros grandes patriotas, paladines de la democracia y de la justicia, como Florencio Villarreal, como Ignacio Comonfort, decidieron, junto con don Benito Juárez, encabezar la lucha en contra de esa dictadura de Santana, que había estado ya de acuerdo con los norteamericanos para vender Texas y para vender la mitad del territorio nacional, porque tuvo mucho que ver ese sinvergüenza de Antonio López de Santana. Y entonces se levanta lo que yo he llamado la victoriosa revolución de Ayutla, de marzo de 1854, en contra de la tiranía de Antonio López de Santana. Y le llamo victoriosa revolución de Ayutla porque logró convocar a los mexicanos valientes de aquella época y derrotar al dictador gallero sinvergüenza de Antonio López de Santana, que salió huyendo. Después de que triunfa la revolución de Ayutla, se abre un periodo fecundo en la historia de México y se convoca al Congreso Constituyente de 1856, ¿se acuerdan ustedes? Y de ese Congreso de 1856 surge el 5 de febrero de 1857 la Constitución, la primera, que establece claramente los derechos humanos, las garantías individuales, la división de poderes, la libertad de imprenta, el derecho electoral y muchas otras ventajas. Ya habíamos tenido la Constitución de 1824, posterior a la independencia de 1821, la primera Constitución, que estableció la República Federal, porque antes habíamos sido un virreinato, después el Imperio de Iturbide, ¿se acuerdan? Y en 1824 la primera Constitución, la segunda en 1857. Se promulga, pero pocos días después, Ignacio Comonfort, que era el presidente, y el vicepresidente era don Benito Juárez, decide darse un autogolpe de Estado. Este es un periodo poco recordado por los historiadores. Comonfort, que había nacido en 1812, Ignacio Comonfort de los Ríos, amedrentado y sugestionado por su mamá, que era amiga del arzobispo, y por su compadre Félix Zuluaga, decide darse un autogolpe
Fíjense ustedes eso. Y Juárez no lo acompaña, pero cuando se da cuenta como un foro de que fue mal aconsejado y de que ha cometido un error muy grande al traicionar la Constitución recientemente promulgada, decide escapar de la Ciudad de México hacia el extranjero. Y Juárez, en su carácter de presidente de la Corte, vicepresidente de la República, camina hacia Guanajuato. Esto fue en enero de 1858. Y lanza un manifiesto a la nación y se declara presidente. Vamos llegando al final para decirles que ahí se inicia la famosa guerra de reforma, la guerra de los 3 años, ¿se acuerdan ustedes? 1858, 59 y 60. 3 años duró la guerra civil entre las fuerzas liberales de Benito Juárez y los conservadores reaccionarios enemigos de México, encabezados por Miguel Miramón y protegidos económicamente por la institución más fuerte de aquella época, dueña de la mitad del país, según lo dijo el gran historiador Lucas Alamán, no yo. La Iglesia Católica era la dueña de la mitad de la patria de aquella época, dice Lucas Alamán. De la riqueza, pues, la mitad pertenecía a la Iglesia Católica, que apoyaba a los conservadores, a Miramón. Y entonces se inicia la guerra de 3 años y termina el 22 de diciembre de 1860 en la batalla de Calpulalpan, no lo olviden, donde los ejércitos liberales de Juárez triunfan sobre los reaccionarios y conservadores. Juárez regresa a la capital en enero de 1861, pongan atención para que se acuerden después, y se ve obligado a suspender el pago de la deuda pública. Le debíamos a España, a Francia, a Inglaterra. A la que menos se le debía era Francia. A Inglaterra creo que era 79 millones. A España como 30. Y a Francia como 10 millones. Suspende Juárez el pago de la deuda, no porque sea un hombre irresponsable, sino porque era un presidente patriota que sabía que no había recursos para pagar esa deuda, porque las arcas públicas estaban exhaustas después de la guerra de 3 años. No había dinero. No dice no te voy a pagar nunca, es una suspensión de la deuda, pero eso provoca que las 3 potencias invadan a México. En enero de 1862 ya estaban aquí las flotas de Inglaterra, Francia y España. Ya estaban aquí. Y el 5 de mayo de ese 1862, hace 155 años, es que los mexicanos logran frenar a los franceses y derrotarlos en toda la línea aquel 5 de mayo, demostrando a los soldados de la patria que saben dar la lucha por la grandeza y la dignidad de México, como ahora los jóvenes conscriptos, los jóvenes soldados de México saben cuál es su deber cuando México esté en peligro. Por eso no debemos olvidar aquella batalla que nos llenó de orgullo legítimo y que subió a los altares de la gloria a un mexicano inmortal, don Ignacio Zaragoza Seguín. Saludos también al gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, que con su mente brillante creó la Dirección General de Acción Cívica, de la que yo soy temporalmente su titular. Saludo a todos ustedes, militares de Tabasco y de México, jóvenes tabasqueños, señoras y señores, muchas gracias.